Tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar número 18, en el cual vamos a empezar a platicar acerca de la cultura de inocuidad. Para los que no nos conozcan, en Synergy Biotech, nuestra misión es crear una cultura de calidad. ¿Cómo lo vamos a lograr? Por medio de 3 diferentes servicios, que es el de laboratorio de pruebas, en el cual nos especializamos en la determinación de vida de anaquel, capacitación en temas técnicos como por ejemplo HACCP, buenas prácticas, vida de anaquel, entre otros, y asesoría también en temas técnicos como por ejemplo desarrollo de proyectos de inocuidad o de investigación y desarrollo. Rápidamente acerca de mí, soy cofundador y director de Synergy. Tengo un postdoctorado en microbiología de alimentos de la Universidad de Wageningen en Holanda, un doctorado en inocuidad de los alimentos por la Universidad de Huddersfield en Inglaterra, una maestría en el control de la calidad de los alimentos por la Universidad de Salford en Inglaterra, también un diplomado en ciencia y tecnología de los alimentos por la Universidad de Lincoln en Inglaterra, y soy ingeniero industrial y de sistemas del TEC de Monterrey. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a estar platicando pues acerca de el pasado, presente y futuro de la inocuidad de los alimentos y cómo llegamos hacia lo que es la cultura de calidad. Vamos a terminar con unas conclusiones y, bueno, la referencia. Bueno, como dato introductorio, hay que recordar que lo que sabemos y lo que creemos tiene poca consecuencia. Es lo que hacemos lo que realmente importa. Obtener éxito en la implementación de un sistema de gestión de inocuidad en estas épocas de cambio comúnmente requiere de ir más allá del entrenamiento, análisis de alimentos o bebidas y procedimientos de inspección para manejar el riesgo. Para mejorar el rendimiento de la inocuidad alimentaria en un supermercado, restaurante, compañía procesadora de alimentos o en una comunidad, es necesario cambiar la manera en que las personas realicen sus actividades. Se debe de cambiar el comportamiento. Esto es básicamente la clave para cómo crear una cultura de calidad, ya que la inocuidad es sinónimo de comportamiento. Desde esta perspectiva, una de las mayores causas de ocurrencia de una contaminación son las malas prácticas, o en este caso, el mal comportamiento. Debido a esto, para incrementar la inocuidad alimentaria, necesitamos una mejor integración de la ciencia de los alimentos con la ciencia del comportamiento y utilizar un enfoque de sistema para manejar el riesgo. La historia de la humanidad depende de los alimentos. Sin embargo, la manera en que obtenemos y producimos nuestros alimentos ha cambiado drásticamente con el paso del tiempo. Nuestro conocimiento y preocupación sobre las enfermedades producidas por los alimentos también han cambiado drásticamente. Se cree que los avances en la agricultura han sido el mayor detonador de la formación de ciudades y varios componentes que definen la civilización moderna. El incremento en la producción de alimentos llevó al decremento en los precios de alimentos para individuos que viven en las áreas urbanas. Con el incremento de la producción de los alimentos, los individuos no tenían la necesidad de cultivar sus propios alimentos. Estos podían dedicarse a otra profesión o especializarse en algún oficio. Esto también llevó a más tiempo libre dedicado a esparcimiento y a otras actividades e intereses. Ahora obtenemos nuestros alimentos del campo a la mesa y los sistemas de producción han evolucionado en una red interdependiente de varios tipos de negocios, sectores o individuos. El Departamento de los Estados Unidos de Agricultura, Economía y Servicios de Investigación definió al sistema de alimentos, o en este caso, por su nombre en inglés, Food System, como una red compleja de agricultores y las industrias ligadas a estos. Estos sistemas incluyen los fabricantes de equipos y químicos para la agricultura, así como compañías que proveen servicios a la agricultura como transporte y servicios financieros. El sistema también incluye la industria de mercadotecnia que une a los agricultores con los consumidores
los cuales incluyen procesadores de alimentos, comercializadores, supermercados, restaurantes, entre otros. Cuando se trata de inocuidad alimentaria, en este sistema complejo hay varios puntos críticos de control que se necesitan para manejar el riesgo, los cuales comúnmente no están ligados de la mejor manera. Aparte de la complejidad del sistema alimentario, este cada vez se vuelve más global. Ahora los alimentos se distribuyen cada vez más lejos, de continente a continente, y los brotes ahora tienen el potencial de ser mundiales. Y esto, pues bueno, ya lo vivimos con el COVID a partir del 2019, cómo rápidamente el mundo, bueno, nos fuimos acercando cada vez más a COVID hasta que llegó, en este caso, a México. Y bueno, también se empezó a distribuir entre los diferentes estados muy rápido. En la actualidad, los consumidores han sido removidos de cualquier punto de la producción de alimentos. En los establecimientos minoristas, ejemplo, supermercados, se han convertido como el lugar primordial donde los consumidores adquieren sus alimentos. Los supermercados permiten a los consumidores el comprar miles de diferentes productos, ya sea frescos, procesados y listos para comerse, todos situados convenientemente en un solo lugar, con un continuo suministro todo el año. Se ha estimado que en una vida promedio, una persona consumirá más de 75,000 comidas. Sin embargo, con los cambios de roles sociales dentro de ambos, donde ambos padres trabajan, se ha convertido cada vez más difícil el preparar alimentos de forma diaria. Ahora los consumidores comen cada vez más en establecimientos fuera del hogar, con hasta un 44% de adultos de los Estados Unidos comiendo en restaurantes o similares, lo cual cada vez permea más en Latinoamérica. Sí, en Latinoamérica todavía hay varias personas que tienen la oportunidad de comer en casa, pero generalmente en las ciudades grandes, como por ejemplo en la Ciudad de México, que es en donde yo vivo, debido a las grandes distancias que tenemos que recorrer para llegar a nuestros lugares de trabajo, ya sea nos traemos nuestro lunch o comemos cerca. Y hay una gran mayoría de personas que comen cerca, ya que tampoco tienen el tiempo de prepararse alimentos cuando están en sus casas. Esto representa un gasto del 46% en restaurantes, equivalente a 54 billones de comidas servidas en 844,000 establecimientos anualmente en los Estados Unidos. Y bueno, pues se puede ser más o menos equivalente también a lo que está sucediendo en México, sobre todo en las ciudades grandes. Se reporta que la industria restaurantera es el mayor empleador en el sector privado y se espera que crezca. También se ha reportado que 1 de cada 4 empleados en un restaurante en los Estados Unidos no habla inglés en su casa. En México, por ejemplo, nosotros tenemos como clientes a grandes cadenas de restaurantes. Y lo que sucede es de que hay muchas personas, son ya sea estudiantes o personas que realmente no tienen una formación académica. Ni siquiera a veces han terminado la primaria. Entonces, bueno, eso también afecta. Aquí lo que el autor nos muestra es el porcentaje estimado de empleados de restaurantes que hablan un lenguaje diferente al inglés en casa. En este caso, se puede ver que desde el 89 al 2006, pues ha ido incrementando bastante. Con esta gran y diversa fuerza de trabajo, con alta rotación, el reclutamiento, la retención y las estrategias de entrenamiento son críticas. Aquí en el punto del entrenamiento es básico, ya que generalmente las personas que trabajan en los restaurantes, lo que son los cocineros, los garroteros, las diferentes variedades de personas que contribuyen para que, bueno, se logre una comida, no necesariamente conocen acerca de microbiología, no necesariamente conocen acerca de buenas prácticas. Entonces, aquí el entrenamiento al personal es crítico. Sin embargo, también, como ya lo sabemos, en 12 años de experiencia en el laboratorio y trabajando con estas grandes cadenas de restaurantes,
también existe mucha rotación de personal y puede ser muy desgastante para los encargados, en este caso pueden ser los chefs o los gerentes, el estar constantemente entrenando a una persona. Con esta gran responsabilidad, los restauranteros y establecimientos donde se elaboran, manejan alimentos deben salvaguardar la salud de los consumidores. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades estimó que cada año un número de 325,000 enfermedades derivadas de los alimentos resultan en hospitalización, 76 millones de casos de enfermedades gastrointestinales y hasta 5,000 muertes. No sé si ya hayan visto este documental, se llama Food Inc., salió a mitad de los 2000. Vale mucho la pena que la revisen, que la vean, ya que, bueno, en este caso bueno, son varias historias, pero una de las historias es la de este chiquitín, de este niño, que pues básicamente murió. Y murió debido a que comió una hamburguesa que estuvo mal cocida y esta hamburguesa que estaba mal cocida contenía Escherichia coli o 157H7, lo cual le provocó una enfermedad muy agresiva y duró varias semanas convaleciente, bueno, sufriendo básicamente pues hasta que falleció. Y esto es simplemente pues porque no se tuvieron los controles necesarios para que esta comida fuera inocua. Estadísticas como esta son utilizadas para responsabilizar a los preparadores, a manipuladores y comercializadores de alimentos por una gran parte de estas enfermedades y muertes. Sin embargo, estos datos deben ser interpretados con cuidado. La asociación entre dos eventos no es lo mismo que causa y efecto. Las tendencias epidemiológicas consisten en la relación entre el tiempo, lugar y personas. Es esta triada que ha permitido históricamente reconocer los brotes involucrados con los establecimientos productores de alimentos. Con una mejora en la vigilancia, mejores herramientas de detección y un cambio en la responsabilidad en la inocuidad de los alimentos, estas tendencias pueden cambiar. En varias ocasiones, las autoridades han detectado enfermedades sin relación a una sola fuente, como en este caso fue la crema de cacahuate, y no directamente con los preparadores de alimentos. Me tomo un poco de café. También se debe de reconocer que el lugar en que el alimento fue consumido no es necesariamente el mismo con el punto en que el alimento fue contaminado o el proceso donde el patógeno sobrevivió a inactivación o en el periodo donde se multiplicó a un nivel suficiente para causar una enfermedad. Al momento de conducir investigaciones sobre brotes, los datos de dónde ocurrió la contaminación y dónde el alimento no se manejó correctamente debe de ser recolectado, lo cual puede proveer mejor información. Por otro lado, en los establecimientos de retail, por ejemplo en supermercados, tradicionalmente han utilizado dos métodos para reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos, o los ya conocidos ETAs. En este caso, estas actividades son inspecciones regulatorias y entrenamiento. Sin embargo, de acuerdo con varios investigadores, se ha sugerido que no hay correlación entre las calificaciones de las inspecciones y la probabilidad de que el establecimiento se vea involucrado en un brote. Recuerdan que en este caso, cuando llegan los alimentos a los supermercados, bueno, también depende del supermercado, pero en las cadenas de supermercado más grandes del mundo, se les pide a estos productores de alimentos que tengan un sistema de gestión implementado. Se les pide que tengan las buenas prácticas de manufactura y aparte HACCP como mínimo, ¿sale? Sin embargo, aquí los supermercados confían que con esto sería suficiente para que los alimentos que lleguen a sus estantes, bueno, sean inocuos. Sin embargo, podemos ver que no es el caso. Es importante reconocer que algunos de los riesgos en la inocuidad de los alimentos
se deben de controlar en una fase temprana de la cadena de producción y no hasta el supermercado. Así como también para mejorar la inocuidad a nivel minorista, tenemos que cambiar la manera en que las personas hacen las cosas. Debemos de cambiar su comportamiento. Entonces, para mejorar la inocuidad, debemos de comenzar con la eliminación o reducción de organismos patógenos en alimentos procesados o crudos, antes de que estos entren en el retail, como por ejemplo los supermercados y establecimientos de preparación de alimentos, como por ejemplo los restaurantes, en vez de eliminarlos hasta que lleguen a estos. Con esto en mente, se ha introducido un nuevo término, que este es el punto estratégico de control, o como su nombre en inglés es Strategic Control Point, o SCP, propuesto por Frank Yanis en su libro. Debemos de reconocer que algunos riesgos se controlan mejor durante la producción del alimento, y no todos los puntos críticos de control son iguales, algunos son más estratégicos que otros. Por ejemplo, si tenemos un rastro de carne en donde tenemos, bueno, se hacen los diferentes cortes de carne, los cuales después se ponen en cajas, tal vez se congelen, tal vez se distribuyan refrigerados, pero es en este momento, en el corte, cuando puede haber contaminación, en este caso, como por ejemplo de Escherichia coli o 157H7, y puede ser distribuido por esta carne que fue cortada, ya sea a diferentes establecimientos de retail como supermercados o restaurantes. En este caso, Escherichia coli o 157H7 es un patógeno relacionado con la carne de res. Recordemos que es un patógeno relativamente nuevo, o sea, este patógeno se creó debido a que se le empezó a dar de comer a las vacas granos, lo cual cambió todo el sistema digestivo por generaciones hasta crear esta variación de Escherichia coli, que es bastante más agresiva que las anteriores. Si queremos su control, requerimos mayor atención en el desarrollo de un efectivo punto de control estratégico. Si se reduce la contaminación y controla la inactivación de Escherichia coli o 157H7 en el punto estratégico de control, se reducirá drásticamente los casos de infecciones después de su comercialización y preparación. Aunque hay que recordar que existe una responsabilidad compartida con las compañías restauranteras y de retail. Ahora, ¿cuál es el futuro? Aunque el primer paso y muy crucial para abordar el riesgo en inocuidad de los alimentos a nivel minorista, por ejemplo, el retail, es gestionar el riesgo de inocuidad de los alimentos muy temprano en la cadena de producción de alimentos. Una vez que los alimentos ingresen al retail, los empleados deben almacenarlos y prepararlos de manera segura. En este caso, también hemos trabajado con algunos supermercados. Lo que nos hemos dado cuenta es que debido a la falta de organización en la logística, no necesariamente del supermercado, pero lo que sí ha sucedido es que les llegan cajas de productos que son productos frescos, como en este caso puede ser carnes, o pescados, o frutas o verduras, y debido al espacio o a la capacidad que tienen, no los pueden mantener bajo refrigeración o congelación, sino que pues se tienen que mantener a temperatura ambiente. Y bueno, eso obviamente va a tener un impacto directo en el crecimiento bacteriológico, en el cual si existen patógenos, pues también podrían crecer hasta un nivel que pues ya no va a ser saludable definitivamente. Algunos de los factores contribuyentes más comunes para los brotes transmitidos por los alimentos informados a los Centros para la Prevención y Enfermedades incluyen temperaturas de manejo inadecuadas, cocción inadecuada, equipo contaminado y mala higiene del personal. Bueno, eso lo pudimos ver con el ejemplo del documental que les platiqué de Food Inc., en el cual desafortunadamente el joven, el niño, perdió la vida por una mala cocción, una cocción inadecuada.
Aquí tenemos el número de brotes reportados en Estados Unidos en los 90s. Sí está un poquito pasado de moda, pero sin embargo, bueno, pues nos podemos dar como una idea de dónde se puede encontrar la mayor parte de las causas de los brotes. Y como podemos ver en el rojo es pues básicamente una temperatura mala en el cual no se cocieron bien los alimentos. Los medios de comunicación ya están democratizados, lo cual significa que ya no necesariamente tienen que ser reportados en el newspaper, en los periódicos, para que nos enteremos. Ya podemos saber de brotes en Twitter, en Facebook, si es que ha habido algún acontecimiento. Cada vez más rápidamente nos podemos enterar sin necesidad de enterarnos por los medios de comunicación tradicionales. Y ahora también nos estamos dando cuenta de que existen más brotes de los que han sido reportados, ya sea por las autoridades o por los medios de comunicación. Pero al examinar estos factores más de cerca, en lugar de verlos como clasificaciones técnicas o epidemiológicas, se puede visualizar también algo diferente. Por ejemplo, al pensar en un factor que contribuye en una hamburguesa semicocida, se puede visualizar a alguien en la parrilla sin poner atención en la cocción de este alimento. En otras palabras, podemos visualizar el comportamiento. ¿Qué pasa con un equipo contaminado? Al pensar en este factor, nos podemos imaginar a alguien usando una tabla de cortar para cortar carne cruda y luego usar esa misma tabla sin lavarla ni desinfectarla adecuadamente entre usos para cortar una ensalada o un producto listo para comer. De nueva cuenta, lo que vemos es comportamiento. ¿Qué pasa con la mala higiene del personal? En lugar de pensar en esto como una clasificación de técnica, como buenas prácticas de manufactura, o en este caso, si fuera en un restaurante, sería buenas prácticas restauranteras, podemos observar personas que no se lavan las manos cuando se supone que deben de hacerlo, o empleados que vienen a trabajar cuando están enfermos. De nueva cuenta, lo que vemos es comportamiento. En conclusión, podemos observar que la inocuidad alimentaria es igual al comportamiento. Históricamente, los dos métodos principales utilizados para reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos en los establecimientos minoristas han sido las inspecciones reglamentarias y la capacitación. Es importante que nos demos cuenta de que las inspecciones y la capacitación, aunque son dos métodos muy importantes para mejorar la seguridad alimentaria minorista, no son los primeros pasos en este proceso, ni son los únicos pasos en este proceso. Y ciertamente, como lo hemos visto, no son suficientes. Lograr el éxito en la inocuidad de los alimentos en los establecimientos minoristas, así como en otros niveles de la cadena de suministro de alimentos, requiere ir más allá de los enfoques tradicionales de capacitación, prueba e inspección para administrar los riesgos. Requiere una mejor comprensión de la cultura organizacional y las dimensiones humanas de la inocuidad alimentaria. Para mejorar el desempeño de la inocuidad alimentaria de una tienda minorista o de un restaurante, una organización con miles de empleados o una comunidad local, se debe cambiar la forma en que la gente hace las cosas. Debemos cambiar el comportamiento. Lograr el éxito en la inocuidad de los alimentos a menudo requiere más que una comprensión profunda de la ciencia de los alimentos. Requiere una mejor integración de las ciencias de los alimentos con las ciencias del comportamiento para crear una gestión de la inocuidad de los alimentos basada en el comportamiento, sistema o cultura de inocuidad de los alimentos, no solo un programa de inocuidad de los alimentos. Y bueno, con esto concluimos. Aquí el siguiente webinar nos vamos a ir más técnicos y vamos a estar revisando la PAS 320, recién sacadita del horno, recién salidita en este 2023. Y bueno, pues vamos a las conclusiones.
En la industria de retail y restaurantes minoristas es donde ahora la mayoría de las personas compran sus alimentos. Históricamente, la inspección y entrenamiento han sido pilares de la inocuidad alimentaria para el retail y restaurantes, pero no es suficiente. Se introduce el concepto del punto crítico estratégico, SCP por sus siglas en inglés, para incrementar el control en la inocuidad alimentaria pre-retail y restaurantes. Para mejorar la inocuidad alimentaria, tenemos que mejorar cómo las personas hacen las cosas. Tenemos que mejorar su comportamiento. Una mejor integración de la ciencia de los alimentos con ciencias del comportamiento es necesaria para crear un sistema de gestión alimentaria basada en comportamiento. Y bueno, pues parte de esta información la sacamos del libro de Frank Yiannis. Muy buen documento. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos. También los invitamos a que nos acompañen en el curso Diseño de Pruebas de Vida Anaquel, el cual va a ser también en línea el 7 y 8 de agosto. Las inscripciones están abiertas, va a estar buenísimo. Y bueno, también estaremos en el Food Tech Summit el 28 y 29 de septiembre. Si van a ir al Food Tech Summit, pues envíanos un correo electrónico y con gusto les podemos enviar un pase platino, el cual, bueno, tiene bastante más ventajas que el pase normal. Y pues bueno, también revisen nuestra página de internet, synergybiotech.mx, así como nuestro canal de YouTube, en donde estaremos subiendo estos webinars. Si les gustan, pues suscríbanse, denle like al que más les gustó y compártanlo para que más personas tengan el conocimiento que estamos tratando de difundir, que consideramos relevante. Pues muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado el webinar. Nos pueden encontrar aquí en la Ciudad de México y pues recuerden de visitar nuestra página de internet www.synergybiotech.mx. Mi nombre es Edu Sosa y pues muchísimo gusto. Nos vemos en el siguiente webinar. Que estén bien.